Fortineros, fortineras, ¿cómo están? Les doy bienvenida a un nuevo video en el canal. Y acá en estos videos ya hablamos sobre los jugadores que pueden irse, ya hablamos de los jugadores que pueden llegar, y hoy vamos a estar hablando de los jugadores que tienen que volver a Vélez. Vamos a estar hablando de esos players que están a préstamo en otros clubes y vamos a estar repasando qué hicieron en esos clubes, cuántos minutos sumaron, si fueron considerados por el técnico, si metieron goles, si dieron asistencias y si se merecen estar o no la próxima temporada al mando del Cacique Medina en el Vélez de 2023. Son jugadores que tienen que volver, son jugadores que vos diste a préstamo para que se potencien, para que tengan minutos, y vamos a estar repasando la lista de más de 10 jugadores y definir si se merecen o no volver al Fortín. Y vamos a arrancar con la lista de estos jugadores que están a préstamo. Arrancamos por el fútbol argentino. Jugadores que están en otros clubes de nuestra propia liga, en la primera división del fútbol argentino. Lo tenemos a Mauro Pitón, que juega en Arsenal y es de los jugadores a préstamo que más minutos tuvo. Marcó 2 goles, 3 asistencias en 26 partidos del torneo local. Se afianzó como un titular indiscutido en Arsenal de Sarandí y con 28 años tiene que volver a Vélez. Sinceramente, en su posición, Vélez tiene demasiados jugadores más jóvenes, salidos de las juveniles, así que veo muy complicado que Mauro Pitón siga estando en Vélez, pero bueno, tiene que volver y sinceramente de los préstamos que hubo es el que más minutos tuvo. Otro de los que tiene que volver a Vélez es Guido Mainero, que está en Sarmiento de Junín, disputó 14 partidos, marcó un gol y dio 4 asistencias en esta liga profesional y tuvo un partido espectacular contra River, pero una mala, sufrió la rotura de ligamentos de su rodilla y tendrá que recuperarse en los próximos meses. Sinceramente, Guido Mainero hizo bastante para seguir en Sarmiento de Junín, pero no sé si logró convencer a Vélez para poder continuarla. Sinceramente, es muy complicado evaluar a un jugador que está en Sarmiento con las exigencias de Sarmiento, pero que también tiene que volver a un club como Vélez. Encima Vélez tiene a Julián Fernández, tiene a Orellano, que hay que ver si se van, si se quedan, pero Guido Mainero, sinceramente, a mí me convence para que siga siendo jugador de Sarmiento. No sé si me convence personalmente para ser jugador de Vélez. Igualmente es de los que tuvo más minutos, porque hay otros jugadores como el que vamos a estar mencionando ahora, que es Mateo Pellegrino, que sinceramente se fueron a préstamo y en estos últimos meses no han tenido minutos. Es más, han jugado en la reserva, y ese es el caso de Mateo Pellegrino, que está actualmente lesionado y después de 23 goles en 38 partidos jugados con la reserva de Vélez, no tuvo los minutos que se esperaban en el Pincha. La verdad que era un jugador que iba a ser delantero suplente, por lo menos de la primera división, y que muchas veces le tocó bajar a la reserva del Pincha, donde marcó un doblete jugando para esa reserva de Estudiantes. La verdad que Estudiantes tiene que pagar un gran monto por el 50% de su pase, que hasta ahora, sinceramente, para ser un delantero que no se ha ganado su lugar en primera división y que además está lesionado actualmente. Vamos a hablar ahora sobre el lateral izquierdo que tiene Vélez y los jugadores que tiene a préstamo ahí, y voy a mencionar 2 ahora y después uno que está en la Primera Nacional. Y vamos a arrancar con Nazar Romero. ¿Qué sucede con Nazar Romero en Rosario Central? Es un jugador que no ha tenido minutos, que no ha sido considerado por Carlos Tevez y que la verdad ha visto más partidos desde la tribuna que dentro del campo de juego. Y esto no lo digo mal, no hay ningún problema con Nazar Romero, pero sinceramente le costó muchísimo poder meterse ya en un plantel que tenía a uno de los mejores laterales izquierdos del fútbol argentino, como es Blanco en Rosario Central, y que la verdad ha tenido muchísimos partidos en la reserva de Rosario Central, pero no ha sido fructífero este préstamo para Nazar Romero, porque él mismo había presionado para irse a Rosario Central, porque quería minutos, porque quería rodaje en primera, y sinceramente no lo tuvo. Otro que tampoco tuvo rodaje en primera es Tomás Cabanach, que está a préstamo en Talleres, que sí fue parte de algunas rotaciones de Pedro Caixinha cuando Talleres estaba jugando la Copa Libertadores, y digo estaba porque lo eliminó el Club Atlético Vélez Sarsfield, y la verdad que no ha tenido los minutos que se esperaban, no ha tenido minutos en primera, ha jugado en reserva, ha entrenado con la reserva de Talleres y sinceramente para tenerlo en la reserva de Talleres quizás es mejor tenerlo en la reserva de Vélez, pero también hay que tener muy en cuenta que son jugadores que quizás querían tener minutos en primera y no los tuvieron. Y ahora vamos a pasar, ya hablamos de los jugadores de la primera división y vamos a hablar de los jugadores que están en la segunda categoría del fútbol argentino, que es la Primera Nacional. El primero de ellos es Ian Razo, uno de los centrales que tuvo la reserva de Julio Bacari el año pasado y sinceramente ha sido un jugador que alternó buenas y malas en Almirante Brown, donde está a préstamo. Obviamente desde Almirante Brown quizás busquen renovarle el préstamo porque es un jugador que le ha rendido, apareció a algunos partidos como lateral izquierdo, pero quizás
otro de los jugadores que tuvo irregularidades en su préstamo. A veces estaba, a veces no estaba, a veces no era convocado, de la nada aparecía como lateral izquierdo, a veces como central, obviamente, que es su posición natural, pero es un jugador que ha tenido buenas y malas. Y otro jugador que también está en Almirante Brown es Florian Monzón, que ha sido un titular casi indiscutido dentro del equipo, ha metido más de 5 goles y a veces se ubica como delantero, a veces es extremo y que claramente podría quedarse en Almirante Brown porque es un jugador que ya está dentro del equipo y que ha hecho por lo menos méritos para mantenerse en esa primera nacional. No es un jugador que no han tenido en cuenta, no ha tenido tanta irregularidad como Ian Raso, pero sinceramente no son jugadores los que venimos nombrando que por ahora se hayan ganado la oportunidad de decir que en Vélez los van a considerar. Otro de los jugadores que tenemos en la primera nacional y en este caso en Atlanta es Martín López, otro que por momentos no fue convocado en el último tiempo. Quizás comenzó a tener más presencia como central, pero la verdad que lo que hizo en 2021 para volver a ganarse la chance de seguir en Atlanta no lo ha hecho en este 2022. Es un jugador que venía muy bien, se le renovó el préstamo y se quedó en el Bohemio, pero no ha tenido el mejor de los años. Y acá nos detenemos porque vamos a hablar de uno de esos jugadores que ustedes me comentaron mucho en el anterior video cuando hablábamos de la posición de número 10. Porque Santi Coronel en Morón dejó buenas sensaciones. El Topo Coronel había sido una de las figuras de la reserva de Julio Bacari y salió a Morón después de firmar su primer contrato de la mano de Cristian Bacedas y la Secretaría Técnica. Se va a préstamo a Deportivo Morón, donde sumó el 44% de los minutos. Ojo que no jugó tanto y que muchas veces ingresaba desde el banco, pero también ha anotado diferentes goles, mostró repertorio de tiro libre, anotó 3 goles, dio asistencias, pero sinceramente el puesto de 10 en Vélez, a mi parecer, si vas a buscar que un jugador joven tenga la 10 de Vélez, yo se lo daría a Elías Cabrera, figura de la reserva de ahora Marcelo Bravo, en su momento de Julio Bacari, y un jugador que promete muchísimo, ante también lo que hablamos, la salida de Joel Soñora, lo hablamos en el anterior video, pero Santi Coronel ha hecho méritos para quedarse por lo menos en Morón, o que se le busque otro préstamo, pero hay que ver, sinceramente, porque hoy en día la reserva de Vélez está muy sólida y todos estos jugadores jóvenes que tuviste a préstamo no han tenido las actuaciones tan deslumbrantes como para decir se afianzaron, fueron titulares indiscutidos. No, todo lo contrario, han alternado buenas y malas, a veces estaban, a veces no estaban, muchas veces desde el banco, pero bueno, cada uno buscó sumar minutos y tener más experiencia y obviamente se siguen formando como jugadores. Y vamos a hablar de otro jugador que no tuvo minutos y que en un momento se habló de que Vélez lo iba a repescar y que el mismo Cristian Bacedas lo ha negado y que efectivamente no pasó, porque Felipe Dilena en San Martín de San Juan no ha jugado mucho, no ha tenido tantos minutos, ha debutado en primera división, esto es muy importante, hay muchos de los jugadores de Vélez que vienen jugando en reserva, que vienen teniendo minutos en reserva, pero que este año ha sido su primera temporada jugando en primera, jugando en una división que no conocen, entonces también ahí se están formando como jugadores, quizás es por eso que varios no han tenido tantos minutos, quizás lo que más me extraña es lo de Nazar Romero, pero bueno, si vos te vas a un club como lateral izquierdo, donde está uno de los mejores laterales izquierdos, y lo mismo Tomás Cabanac, es muy complicado que en tu primera temporada en primera le puedas ganar el puesto, salvo que sea, no sé, Roberto Carlos. Sinceramente, Felipe Dilena, otro de los laterales izquierdos, que quizás si comparamos Nazar Romero, Cabanac y Felipe Dilena, sí, Dilena es el que más minutos tuvo y que podría ser considerado quizás para una rotación, ¿no? Porque hay que ver si se va Insúa, hay que ver si se va Ortega y, por qué no, Felipe Dilena podría quedarse. Viene Nazar Romero, tenés a Tomás Cabanac y obviamente Felipe Dilena el que más minutos tuvo, pero también jugando en la segunda categoría del fútbol argentino. Y ahora vamos a hablar de los jugadores que están en el exterior. Tenés a Agustín Bausat, que todavía no convirtió goles en Chile y debe regresar a fines del 2023. Sosa Sánchez, que está en Everton de Viña del Mar y que vence su contrato con Vélez a fines de este año. Y después tenés a Facundo Cáceres, que ya es su segunda temporada en el fútbol croata, se mantuvo el cuerpo técnico en el Istra de Croacia y de cara a la temporada 2022-2023 a mí es uno de los jugadores que más me entusiasman y que todo en este año, en estos últimos tiempos, ha marcado un gol y dio 3 asistencias en 10 partidos jugados a partir de la temporada 2022-2023 del fútbol y la Liga de Croacia. Así que Facundo Cáceres quizás uno de los jugadores que viene teniendo más regularidad en su préstamo. Pero sinceramente, para hacer un resumen, para analizar en crudo todo lo que tiene que ver con estos préstamos, hablamos de jugadores que jugaron muy poco. Hablaron de jugadores que sinceramente no se han ganado ni la titularidad en equipos en los que están a préstamo. Es complicado evaluar y más cuando se dan estas cuestiones. Me parece que Vélez no tiene ninguna garantía con estos jugadores que están a préstamo, que vuelven. Te vuelve Dilena y no es una garantía, te vuelve Tomás Cabanac y no es una garantía, te vuelve Nazar Romero y no es una garantía, te vuelve el Topo Coronel y quizás ha tenido
situaciones o ha tenido momentos buenos y ha tenido quizás mejor formación para su carrera, hay que ver cómo vuelven a Vélez. Quizás le ha hecho bien mentalmente, físicamente, obviamente, y eso va en cada jugador. Sinceramente es complicado establecer comparaciones o establecer el parámetro para decir este jugador se puede quedar en Vélez y este jugador no. ¿Por qué? Porque han jugado en la segunda categoría y no se han podido ni siquiera algunos ganar el puesto como titular. O quizás han estado en clubes de menor exigencia como Guido Mainero en Sarmiento y no han convertido muchos goles y mucho menos han sido la figura del equipo. Entonces es complicado, se tiene que trabajar mucho, pero hay que ver qué decisiones toma la Secretaría Técnica. Apenas se tenga más información concreta de qué jugadores se van a quedar, ahí vamos a estar haciendo un video y vamos a estar subiendo más contenido. Se vienen más videos sobre esto, sobre lo que va a pasar en Vélez de cara al 2023. Si tenés alguna idea del video, dejala acá en comentarios, suscríbete, deja tu me gusta. Este fue un nuevo video sobre Vélez Sarsfield. Chau, chau.